escucha bien, ¿no? Buen día. Buenos días, doctorita. Sí, se le escucha bien. Ya. Buenos días, doctor. Como les había dicho la anterior clase, vamos a hacer esto de los métodos. Una vez que hemos tenido la evaluación nutricional y ya hemos hecho peso, talla, perímetro cefálico, entonces entramos a la evaluación de esto de las encuestas, que son métodos indirectos, que luego vamos a llegar a la historia dietética, donde una parte son los marcadores bioquímicos o llamados también laboratorios. Con eso vamos a culminar la parte, digamos, de métodos indirectos. Yo creo que ya todos lo tienen en el texto, entonces poquito vamos a ir, aquí yo lo tengo también a mano, para ir avanzando rápidamente. Yo antes lo hacía con calma, incluso hacía exponer estos temas por grupo, los resumíamos y demás, pero el tiempo nos apremia. ¿Ya? Entonces, el capítulo 15, si se ponen con el texto, dice evaluación del consumo de alimentos en poblaciones, encuestas alimentarias. Y un poco les repito, este texto que está del 15 al 20 de la historia dietética es de la licenciatura en nutrición. En realidad me dieron a mí esto en la dirección de carrera, este libro que se llama Salud Pública. Y entonces esta parte no es parte mía directamente de la maestría, pero hay que cumplir con el plan global según está dado. En el capítulo 15, la página 136, dice que básicamente la información alimentaria en una población puede obtenerse a 3 niveles distintos. Esta parte es importante porque clasifica muy bien en nivel nacional, en nivel familiar y nivel individual, ¿no? El nivel nacional, la única bien llamada encuesta o alimentaria es la hoja de balance alimentario, con la que se obtiene la disponibilidad del alimento de un país. Esto sería un instrumento que se debe utilizar en todos los departamentos, provincias, municipios, países, donde nosotros exactamente tendríamos una idea de qué alimentos estamos con demasía o qué alimentos con escasez. Entonces, de esa manera también habría una decisión de exportación o importación de estos, ¿no? En principio, cuando yo recién estaba dando la materia y me dieron estos temas, yo las hojas de balance alimentario incluso busqué en sedes, no hay en sedes, busqué a nivel de ministerio tampoco. Me faltaba ir a La Paz nomás ya para ver si realmente lo tienen, pero no sé si esencialmente lo utilizan, tendría que ser de todas maneras, ¿no? Porque a veces, si ustedes ven, a veces se exporta azúcar o algo al exterior o papel higiénico, qué sé yo. Entonces, de pronto la ama de casa es la que tiene los problemas porque hay una escasez y un aumento del precio de estas, ¿no? Así como la quinoa, por ejemplo, ¿no? La quinoa actualmente está con precios elevados. Antes teníamos más accesible, pero una vez que se ha exportado y que conocen el exterior, entonces llevan más este producto, entonces está difícil incluso de conseguir a veces, ¿no? Pero sí tenemos, pero a precios elevados, repito, ¿no? Entonces, esto es las hojas de balance alimentario, que más adelante, a ver, está en el capítulo, vamos a detallar después en el capítulo 17, está creo. Después, a nivel familiar, mediante las encuestas de presupuestos familiares o registros inventarios o diarios dietéticos familiares o de todo el hogar, que evalúa la disponibilidad al consumo familiar de los alimentos, ¿no? Entonces, a nivel familiar entraría todo esto, lo que es diario dietético familiar y toda la parte de los registros, inventarios que vamos a hacer en los centros y otros métodos más de recuento alimentario y demás. Y a nivel individual, con lo que genéricamente se denomina encuesta alimentaria directa o nutricional, que se puede hacer una encuesta directa a la persona. Después, si se fijan en los cuadros, también detalla lo mismo, ¿no? Detalla lo mismo, incluso habla de las hojas de balance alimentaria, que de la disponibilidad alimentaria, del comercio de alimentos, políticas agrícolas, todo esto que está implicado a la hoja de balance, ¿no?
Y en familiar dice compras de alimentos del hogar, consumo de alimentos en el hogar, individual, consumo de alimento individual. El individual sería, como les digo, es más directo, donde estaría incluso la antropometría y los marcadores bioquímicos. Entonces, si vamos avanzando el texto, en la página 137 nos dice lo mismo, esto un poco para ir resumiendo, y hay una tabla en la 139 que también nos da un pantallazo, un resumen de todo lo que vamos a trabajar adelante. Habla de las ventajas y los inconvenientes, por ejemplo, el diario dietético. Personalmente, aquí, por ejemplo, dice diario dietético en primera instancia, después dice recordatorio de 24 horas y después dice cuestionario de frecuencia. Estos tres formarían el esqueleto de la historia dietética, ¿ya? El diario dietético, el recordatorio y el cuestionario de frecuencia, que sería en total la historia dietética. Personalmente, con mis pacientes, yo lo que hago, pero es cuando quiero hacer una historia dietética dirigida a la parte nutricional, hago primero lo que es el recordatorio de 24 horas, ¿no? Una vez que entre el paciente, porque el paciente tiene que estar de sorpresa, ya no tiene que saber qué te vamos a preguntar. Entonces, además, como dice aquí, el tiempo de administración es corto y no altera la ingesta habitual del individuo en un principio. Es útil para cualquier tipo de patrón alimentario. Puede usarse incluso en personas analfabetas, ¿no? En personas que hablan el quechua, inclusive. Para eso, claro, nosotros tenemos que saber algo de quechua. Entonces, tiene bastante tasa de respuesta y más adelante vamos a detallar también el recordatorio. Y uno de los inconvenientes, por ejemplo, aquí del recordatorio, dice un solo recordatorio no estima la ingesta habitual. Evidentemente, un recordatorio nos da un pantallazo, pero el segundo y tercer recordatorio recién estamos más o menos con algo de precisión. Entonces, el único inconveniente, tal vez, del recordatorio de 24 horas es que depende de la memoria del encuestado, ¿no? Entonces, en pacientes donde nosotros vamos a ir a hacer la práctica, en pacientes con discapacidad, en pacientes con problemas psiquiátricos, obviamente no vamos a poder hacer esto ni en pacientes ancianos, en el caso del centro de Caramarca. Y como depende también de la memoria del encuestado, más allá vamos a ver que fácilmente dice que la mujer sí se acuerda lo que consume el día anterior, en el hombre es más difícil. No se sabe la causa, pero el hombre a veces se olvida lo que ha consumido día antes. Hay un estudio que dice más adelante, o quizás porque la mujer también cocina, pero en todo caso es más difícil sacarle a veces una información fidedigna al varón. Entonces, como les decía, aplicada en ancianos, limitada en ancianos y niños, ¿no? A pesar que en niños yo diría a partir de los 5, 6 años incluso para adelante, a veces yo he tenido experiencia en la consulta de que algunas mamás tienden a ocultar lo que han consumido día antes y a veces los niños así les delata, ¿no? Entonces, el niño a veces habla la verdad. Entonces, niños a partir de 6 años para adelante, yo diría que todavía también tendría cierta validez. Obviamente, como ayuda, ¿no? Entonces, una vez que yo hago el recordatorio de 24 horas, el paciente se va con su tarea de hacer el diario dietético, ¿no? Le digo más o menos qué es lo que consume en una semana, que me haga impreso lo que consume. ¿Para qué? Para saber también qué es lo que ella o él compra más o menos los alimentos, porque nosotros no podemos imponer alimentos de que él no está acostumbrado a comprar, ¿no? O a comer, digamos. Entonces, el diario dietético, pero es más cansador para el paciente porque el primer diario dietético lo hace fácilmente, el segundo regular y el tercero ya ni lo quiere hacer, ya quiere de una vez la dieta o la terapia nutricional de una vez quiere el paciente. Como se dice, paciente no es tan paciente, generalmente son bien impacientes, especialmente las personas que vienen con sobrepeso, directamente ya, incluso en la primera consulta ya quieren su terapia nutricional, ¿no? Y por último, el tercer método sería el cuestionario de frecuencia de consumo, donde nosotros ya vamos a tener en nuestra computadora más o menos el nombre del paciente, vamos a tener ya más o menos la idea de todos los alimentos que consume y vamos a hacer un cuestionario de frecuencia de consumo en base al patrón alimentario que nos ha dado él o ella, más o menos dilucidado de lo que come,
y basado en la pirámide alimentaria también, o en el arco alimentario, ¿no? Entonces ahí vamos tiqueando y con eso ya tendríamos más o menos una idea de lo que consume. Entonces habíamos llenado, por decirlo así, la historia dietética, ¿no? Más allá vamos a también ver la parte de la historia dietética, que la parte de adelante, los datos personales, todo esto es muy importante también, ¿no? Ahora, en cuanto a la historia dietética, obviamente es el más completo, ya está hecho ya todo. Se utiliza tanto en epidemiología y en clínica, es muy importante que nosotros de todos los pacientes, inclusive de los niños, tengamos, a pesar que aquí en el texto dice la historia dietética solamente es para los adultos, pero generalmente yo lo hago incluso en los niños, ¿no? Claro, hay un caso de la mamá también y de la persona que le da los alimentos, ¿no? Ahora, estos métodos de encuesta alimentaria, vamos a la página 141, existen 4 criterios importantes ante la selección de un método de encuesta alimentaria u otro. Es el objetivo de estudio, el tipo de estudio epidemiológico, las características demográficas de la población y los recursos. Obviamente, estos parámetros son importantes, especialmente yo diría yo, los recursos económicos, materiales y humanos, ¿no? Porque he visto mucha, por ejemplo, depresión en muchos de mis pacientes o falta de motivación. Por ejemplo, cuando van a los municipios, por decirse Bolívar o Tiraque, y van a hacer sus encuestas alimentarias y vienen con decirme de que, bueno, solamente allá consumen oca, chuño, papa, y no hay más nada, ni siquiera verduras, ¿no? Entonces toda la semana, a veces, al mes una vez, comen verdura, si salen un poco más allá del municipio. Entonces, en este caso, por ejemplo, para hacer una terapia nutricional, nosotros tal vez tendríamos que darnos modos de hacer mezclas vegetales, de tratar incluso de educar, si no sale del municipio, sale una vez al mes, decirle que salga por lo menos 2 veces o alguna forma en que de mejorar, digamos, ¿no? Por los huevos, por ejemplo, que lo venden en vez de consumir. Entonces, todo esto es algo real que muchos que han trabajado en municipios y en mi centro de CDGs trabajan muchos de ellos en municipios, entonces tienen que darse modos de también de educar. Y generalmente en los municipios nosotros tenemos con los niños, lamentablemente, perímetro cefálico bajo y talla baja, especialmente talla baja en la mayoría de nuestros niños, ¿no? Entonces, en este sentido, había que, después de hacer una encuesta alimentaria, incidir en la terapia nutricional de estos, ¿no? Después, en la página 142, dice estudios ecológicos, estudios transversales. Este es el tipo de estudio epidemiológico al cual nosotros, cuando queremos hacer uno de estos métodos, queremos llegar, digamos, a cuál es nuestro objetivo, ¿no? Obviamente, para todo tipo de, ahora no sé si va a seguir habiendo trabajos dirigidos, tesis y todo esto. Entonces, es importante tener estos conceptos claros de qué es un estudio ecológico, de qué es un estudio transversal y qué es un estudio longitudinal, porque tenemos que poner incluso en el encabezamiento, ¿no? de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, así al azar ahorita para que participen un poquito, ¿qué es un estudio transversal y qué es un estudio longitudinal? ¿Qué idea tienen de esto? No sé si me dejan entender. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo dirigido a una tesis, en cabeza, ¿no? Es un estudio transversal, dice, ¿no? Es un estudio longitudinal. ¿A qué se referirá esto?
Buenos días, doctora. Si no me equivoco, un estudio transversal es aquel que tiene un determinado tiempo y el longitudinal es aquel que tiene un tiempo ilimitado, o sea, su seguimiento es mucho más largo que el transversal. Exactamente, Sarita. Ese es el Sarita, ¿no? Exactamente es eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el texto dice estudio transversal, está hablando del recordatorio de 24 horas o registro, que sería ahí nomás, ¿no es cierto? Ya no estamos yendo a un estudio más allá. Incluso un estudio transversal se puede convertir en longitudinal después, si es que uno desea, pero ese es el estudio transversal, tiene un límite de tiempo, como dices, y el longitudinal no tiene límite de tiempo. Ese trabajo puede ir trabajando otro y otro y otro y nunca termina. Eso es, ¿verdad? Gracias. Entonces, después habla de estudio ecológico, ¿no? Entonces, el estudio ecológico, por ejemplo, necesariamente acá estarían entrando las hojas de balance de alimentario, porque nosotros acá, nuestro objetivo es estudiar qué tipo de alimentos estamos exportando, importando, dependiendo de las lluvias o de no las lluvias, qué tipo de alimentos estamos produciendo, si altera o no altera, ¿no? Entonces, en este estudio ecológico, por ejemplo, entraría las hojas de balance. En el estudio de caso y control que dice acá, entraría directamente la historia dietética, porque la historia dietética nos va a servir una vez para hacer el diagnóstico, pero vamos a hacer nuestros controles en base a eso, ¿no? Entonces, el estudio de corte, más o menos en lo que haya más un grupo, número de participantes, también un cuestionario de frecuencia puede entrar en estudio de corte, porque es más rápido. Y el estudio experimental, ya experimental, como dice su nombre, ya estaríamos entrando en un estudio, digamos, de registro diario o de balance, que vamos a hablar más allá, ¿cómo se llama? De entrada y salida del peso, ¿cómo es esto? Registro de pesada, ese es. El registro de pesada entraría en el estudio experimental. Entonces, así, eso nomás sería del capítulo 15, más o menos lo importante. Como les digo, si ustedes lo van a leer a fondo, repite casi lo mismo. Y en el capítulo 16 está ya detallando esto, lo que es las hojas de balance alimentario. Lo que es las hojas de balance alimentario. Entonces, aquí, por ejemplo, en la página 147 dice las aplicaciones de las hojas de balance alimentario. ¿Cómo se aplican las hojas de balance alimentario? Evalúa la tendencia a lo largo de los años en la disponibilidad de alimentos en el país. Eso es lo importante, ¿no? La disponibilidad de alimentos de un país. 2, desarrollar y evaluar la aplicación de políticas nutricionales a escala nacional. ¿Qué nos va a permitir hacer políticas nutricionales a escala nacional? ¿No? Entonces eso más o menos pone ejemplos. Y en el tercero dice evaluar hasta qué punto un país depende de los demás para su subsistencia. En este caso se refiere, en el caso nuestro parece que nosotros traemos, por ejemplo, nos traen de Chile, ¿no? La manzana, ¿no? A pesar que ahora también están produciendo en los municipios, en San Benito y demás, ¿no? Entonces dependemos un poco de eso, ¿no? Eso se refiere, o sea, que hasta qué punto nosotros dependemos de ciertos alimentos para su subsistencia. Después dice, evalúa también la cantidad de cosecha o alimento destinada a la alimentación del ganado, cantidad en ciertos países en vías de desarrollo. Obviamente tenemos que evaluar también, como les decía, los tiempos, los cambios ecológicos, ¿no? La cantidad de cosecha que tenemos, entonces implica también esto de las hojas de balance alimentario. Después, realizar comparaciones de disponibilidad alimentaria entre distintos países a través de estudio ecológico. La disponibilidad de varios países para ver otros que tienen y otros que no tienen, qué podemos hacer los cambios, ¿no? Los cambios de algunos alimentos con otro país. Ahora, abajo habla las limitaciones, ventajas e inconvenientes de estas hojas de balance alimentario, ¿no? Obviamente ningún método de estos es exacto. Es otra desventaja, tal vez siempre hay alguna infradeclaración o una incluso diría investigación, porque a veces en estos casos puede ser que no nos den bien los datos también, ¿no? Entonces,
los factores que llevan, por ejemplo, aquí el error de las hojas de balance alimentario. Los datos estadísticos sobre alimentación necesarios para elaborar la hoja de balance proceden de numerosas fuentes, dice, ¿no? De organismos, en realidad se trabaja en equipo en esto de las hojas de balance, ¿no? Tanto el nutricionista, el agrónomo, el que produce el campo, el campesino, la enfermera, e incluso el médico, y todo esto tienen que entrar para ver esto de las hojas de balance alimentario en un municipio. Entonces, a veces cuando hay varias personas que participan, también el sesgo es mayor. Entonces, a eso se refiere, ¿no? No es posible recoger datos de todos los productos analizados. A veces no se puede recoger de todo por ciertos motivos. Tal vez no se puede llegar a ese lugar o solamente nos dan el dato. Todo esto, dice, son desventajas obviamente obvias, ¿no? Y no es posible disponer de toda la información referente a almacenaje o pérdidas. La información procedente de la producción de ciertos alimentos, especialmente de origen agrícola, puede ser difícil de obtener debido a la irregularidad de cosecha también, ¿no? Dependiendo también de la irregularidad de cosecha. Porque acá, por ejemplo, el que cultiva puede estar enfermo en ese tiempo, ahora que estamos en tiempo de pandemia, o sea, puede haber infradeclaración. Y la estimación per cápita de la información también puede ser fuente de error. ¿Qué quiere decir per cápita? Por persona, ¿no? Y no puede analizarse la ingesta de alimentos por el individuo o las diferencias existentes en las ciertas dos poblaciones, evaluar por las tendencias socioeconómicas, ¿no? Entonces, más o menos serían las desventajas. Ahora, en la página 150, hay ciertos métodos que sí para mí son importantes, porque esto lo van a aplicar ustedes cuando vayan a hacer la práctica, ¿no? Uno de estos métodos, la metodología de este tipo de encuestas familiares, o sea, en realidad son los métodos de encuestas familiares que son aplicables también a los centros hogares del CDGs o de cualquier institución pública, ¿no? Lo que hace en realidad un auditor, cuando va a un auditor allá, hace lo mismo. Este es el método de recuento alimentario, ¿no? O sea, la persona de la unidad familiar, en caso de la familia, responsable de la alimentación o las tareas domésticas, realiza un registro diario de la cantidad de todos los alimentos que ingresan en su familia. En este caso, ustedes en la institución van a trabajar de mano del administrador o la administradora. Directamente su trabajo está ligado a la parte de administración, ¿no? Porque aquí ustedes van a incluir todos los alimentos que compra y los de donación. En este tiempo nomás, en esta semana nomás he tenido, hace 2 semanas, yo, por ejemplo, un inconveniente en el Centro de Esperanza, les comento esta manera de anécdota, y no es la primera vez. Entonces, una vez que yo regresé de vacaciones, entramos con auditoría a un centro y había habido donación de piel, ¿no? Entonces, pero exagerado, porque son más o menos, deben ser 9 mamás que están ahí en el centro y son 20 niños. Y me han entregado alrededor, no les miento, de unos 200 yogures, ¿no? Queso 500 por kilo, esas que vienen en plástico más pegaditas. Aparte, no sé qué refrescos, kumis de pil, que voy a decir, pero es que yo no vi ni siquiera en la venta, muy dulce, exageradamente dulce. Y leche saborizada, había como unas 200, recién ayer he terminado. Incluso hoy mañana más creo que recién se termina. Pero la cosa es que en esto de donaciones es bien difícil, ¿no? De rechazar también, si es que te traen. Pero la cosa es cómo vas a poner tú a la dieta alimentaria, por ejemplo, si tú sabes que tu niño, por ejemplo, no puede consumir mucha sacarosa. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo he hecho un informe, ¿no? De que cuando haya este tipo de donaciones, entonces intervenga también auditoría en este sentido para ver cuánto van a recibir, y como tenemos muchos centros, entonces de dividirlos, ¿no? Entonces, como ven, se sigue enfrentando ciertas situaciones a veces en los centros donde ustedes van a ir a trabajar, si es que no pueden hacer incluso la práctica, van a enfrentar esto, ¿no? Entonces, es importante también delimitar qué va a consumir el individuo, como habíamos hablado de los requerimientos anteriormente, ¿no? No es darle nomás, inclusive el mismo yogur, ¿no? Las mamás ya estaban cansadas de yogur cuando yo fui, me dijeron,
Si le ponen la ensalada de fruta a la cocinera unas gotitas, mejor, ya no queremos con bastante yogur, ¿no? O sea, hasta le sacan sal. Y además, estos tipos de alimentos, ustedes saben que alteran incluso la flora, ¿no? Intestinal y todo eso, la sacarosa y demás. Entonces, enfrentamos con este tipo de problemas a veces en las instituciones públicas, ¿no? Con estos tipos de donación. Entonces, aquí es importante van a hacer también este método del inventario, ¿no? Ustedes cuando vayan, si es que no van a ir todos, por lo menos va a ir uno por grupo, va a ir a hacer este método del inventario. Como su propio nombre indica, el responsable de la alimentación de la unidad familiar realiza un inventario, dice aquí en el texto, pero en este caso es el administrador en nuestra institución, ¿no? Cada centro tiene un administrador. Entonces aquí van a ver con él o con ella los alimentos almacenados en el hogar al principio y al final del periodo, ¿no? De que ustedes van a trabajar allá, porque tienen que saber muy bien esto para saber cómo van a hacer su terapia nutricional de los niños o de las personas que están allá. Y otro método es el método de registro familiar. En este método registra también la cantidad de alimento cocinado y servido en el hogar durante los días de la observación. Esta parte es importante porque yo ayer, por ejemplo, me he quedado a ver esto del método de registro familiar para ver cuánto de lo cocinado sirve. Y esto es importante porque las mismas cocineras ya sea de los hospitales, bueno, en el hospital debe ser un poco más diferente tal vez porque no sobra nada, deben hacer exacto, pero en nuestras instituciones públicas a veces tiende a sobrar, ¿no? Entonces, esta parte es importante, este método de registro familiar para indicar la cantidad exacta también, porque no es bueno tampoco que esté sobrando, porque los alimentos se desechan y no se pueden botar, o sea, a veces le están dando a los animales, o bueno, ¿no? Entonces, un método también importante, el método de registro familiar. Eh, Otro método es el método de recuerdo de una lista de alimentos, dice, ¿no? Bueno, este método eh, utiliza, como les dije hace rato, un cuestionario de ciertos alimentos, ¿no? Que debería consumir, por decirles, en el CAT, tenemos un centro llamado CAT, que es Niños con Discapacidad de Intelectual y Autismo. Entonces, si es autismo, nosotros sabemos que ciertos alimentos no puede consumir, entonces hacen ustedes su lista de alimentos y van tiqueando de cuáles debe consumir y ponen una cruz de cuáles no, ¿no? Entonces, para después ustedes intervenir en la terapia y hacer también su educación y su taller. Entonces, estos métodos a nivel familiar son importantes. Generalmente a mí me gustaría que lo vean, lo tiqueen y lo estudien muy bien porque lo van a aplicar. Después, el tipo de encuestas familiares, dice más abajo, que es encuesta de presupuesto familiar. Esto es importante en una unidad familiar privada, o sea, en una familia. Ustedes cuando estén interviniendo en la parte de su consultorio nutricional y se encuentren con una familia, es importante también tocar esto del presupuesto, aunque es un poco delicado, ¿no? Pero por lo menos preguntar cuánto o más o menos destina a la alimentación y qué tipo de alimentos compra ella o él, a veces porque los hombres también van con su lista, qué es lo que primero compra, ¿no? Esto es para, primero un poco ayudarle también la parte del presupuesto, porque por ahí está comprando cosas que realmente no están adecuadas e incluso su economía misma se le puede dirigir. Esta es la encuesta de presupuesto familiar. En caso de nuestra institución, en caso de institución pública, esta parte no se puede hacer mucho, digamos, ¿no? Él lo tiene muy privado el administrador. A pesar de que yo he tratado de incidir muchas veces, he llegado hasta por ahí nomás, porque a veces el presupuesto en sí no sabemos, ¿no? Maneja más que todo el administrador. Pero sí se le puede guiar a él más o menos para que el presupuesto que tiene, para que lo adecue, ¿no? Entonces, eso sería capítulo 15 y 16 que hemos avanzado de rápido así. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta.
¿No tiene ninguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, sígame con el texto. Entramos al capítulo 17, que es el diario o registro dietético o método de doble pesada. Según me han dicho las licenciadas en nutrición, esta es la parte más importante. Sin embargo, yo creo que el método de doble pesada se hace más a nivel hospitalario, porque vamos a hablar de que se necesita una balanza y demás, ¿no? Entonces, necesariamente en nuestra instrucción pública no lo hacemos, pero sí tal vez a posterior. ¿Cuáles son la finalidad de los estudios de consumo alimentario? Aquí dice en la página 158. O sea, la finalidad de todos estos métodos de consumo alimentario es muy importante, ¿no? Lo que dice aquí en resumen, para una planificación alimentaria, obviamente, es lo que vamos a hacer todos los métodos. O sea, adecuación del abastecimiento, producción, distribución de alimentos, regulación de los productos alimenticios que llegan a un hogar o a una institución. De interés nutricional, obviamente, para saber dieta, salud, sobrepeso, obesidad, desnutrición, todo esto, ¿no? Y evaluar un programa de intervención y educación. Y en el aspecto toxicológico, quizás estos se preguntarán por qué aspecto toxicológico. Para ver en estos tipos de alimentos, ahora que está en boga, por ejemplo, la mayonesa, mostaza, ketchup, por ejemplo, hay muchos niños que exageradamente consumen en este sentido. Entonces también tiene mucho aditivo alimentario, ¿no? Entonces es importante también cuestionar esta situación, especialmente en los jóvenes. Y bueno, algunas sustancias contaminantes, como les había dicho, ahora todo lo producto agrícola está fumigado, ¿no? Incluso se ha visto en algunas investigaciones, aquellos productos que son más bonitos, más grandes, más lindos y qué sé yo, está mayor contaminado con estos pesticidas, ¿no? Entonces, antes era más natural, más pequeño, pero más sano. A eso se refiere el aspecto toxicológico. Tal vez les va a tocar hacer esta parte en algún municipio. Y estimar los grados alto y bajo de consumo habitual de alimentos enriquecidos y aditivos alimentarios. Ahora también pues, se puede hacer esto en un hogar, en un centro donde se ha visto de que hay algún aditivo que está dañando quizás alguna parte de la patología, que sea de alguno de los ancianos. Se puede hacer este método doble pesada. Vas a ver también eso, ¿no? Pero en este encajaría solamente el método de doble pesada. Después en la página 159 tienen lo mismo que hemos hablado hace rato, pero más desglosado ya, ¿no? A nivel nacional, si se fijan, es la hoja de balance, ¿no? Sus usos, análisis de tendencia, creo que todo lo que hemos hablado. Comparación regional, internacional, formulación inicial de hipótesis, estudio ecológico, ¿no? Y limitación son datos de disponibilidad general, no permite a veces comparación entre grupos. Y en familiar, lo que hemos hablado en este momento, método de recuento, método de inventario, método de registro, método de lista, recordatorio de lista. Y ahí está todos los usos, cómo se utiliza, cuáles son sus limitaciones, ¿no? ¿No? Todo esto. Y la parte individual, la que estamos tocando ahorita, es el registro por pesada y el registro por observación y pesada. Ahora, como ven que es tan importante este registro de pesada o observación y pesada, ¿ustedes ya han tocado este tema en alguna materia o tienen alguna idea de este registro por pesada? Y yo les doy otra pregunta. Buenos días, doctora. ¿Puede repetir su pregunta? Sí, decía de que, bueno, la parte en licenciatura en nutrición he escuchado por ahí de que este método de registro por pesada o registro por observación y pesada y registración por estimación de peso
Es importante que ustedes lo sepan manejar y no sé si al momento tienen alguna información o ya han llevado esto un poquito de este registro por pesada, porque esencialmente en mi institución, por ejemplo, en consultorio no se puede hacer esto, ¿no? Porque son los alimentos que hay que pesar antes de su cocción, después de su cocción y cosas así. Entonces, no sé si tienen alguna idea, les decía, esa es mi pregunta, si pueden comentarme. De alimentos, ¿no, licenciada? Sí, claro, estamos hablando. Sí, hemos llevado en técnica dietética el peso en crudo, peso en seco, peso cocido. Bueno, ve, sabía que estaba repitiendo. Entonces, por eso lo estoy agilizando también, ya tienen alguna idea. Entonces, estos registro por pesada, registro por observación pesada, aquí tienen el cuadrito de la página 159, donde está más o menos los usos y las limitaciones, ¿no? Del recordatorio de 24 horas, igual está el uso, que es un método obviamente fácil, rápido, hasta se puede aplicar por celular y bueno, pero la idea es hacerlo de sorpresa, ¿no? Entonces acá todo está repitiendo nuevamente sus limitaciones del recordatorio y aquí habla de la historia dietética que ya les he dicho también hace rato que es más que todo se utiliza en epidemiología para caso de control y caso control en pacientes con patología, más que todo práctica clínica. Y el cuestionario de frecuencia que es el tercero donde ya tienes una lista de solo tiqueas, ¿no? Y estos métodos rápidos que son cribado y demás que no se utilizan en realidad. ¿Ya? Y aquí en la página 161 les habla más detallado sobre el registro por pesada, registro por estimación, observación y pesada, donde están ventajas, inconvenientes y utilidad. Entonces, lo pasaremos así rápido, hablamos nuevamente de recordatorio de 24 horas, que para mí es el método quizás más exacto, les repito, y es lo primero que yo hago con paciente en consulta. La duración generalmente tiene que ser entre 20 a 30 minutos, tampoco tiene que ser muy rápido, ¿no? Entonces, el recordatorio de 24 horas generalmente recoge la información de un día específico, de un día antes, ¿no es cierto? Entonces, pero es bueno alternarlo. Por ejemplo, lunes difiere lo que consumen domingo y miércoles entre semana y hacerlo un viernes, digamos, ¿no? Entonces, pero el paciente que no sepa que vamos a hacerle las preguntas, ¿no? Y esto no modifica en total los hábitos alimentarios del paciente. Eso sí, el diario dietético modifica, porque si se van a dar cuenta cuando estén con paciente, en la primera semana del diario dietético va a ser más o menos fidedigno, o sea, pero después cuando ya estás en la segunda, tercera, tiende a modificarlo, tiene miedo, creo, incluso de decir lo que come, ¿no? Y en la tercera ya ni les digo, domingo, no sé ni qué comía, ni me acuerdo, entonces ya vienen cansados, digamos, ¿no? Entonces, y esto de que es un inconveniente en los niños, no estoy muy de acuerdo, les decía. Incluso yo diría de 12 a 13 años, dice aquí en el texto. Un niño puede decir incluso ya el recordatorio, yo pienso que sí. Yo diría hasta de los 8 años, como les digo, hacia adelante. A veces ellos así no tienden a mentir, ¿no es cierto? Entonces, este recordatorio de 24 horas, entonces se hace se puede hacer en 3 días diferentes de la semana, más o menos 20 o 30 minutos. Y es bueno por lo menos hacerlo al mes 3 recordatorios para tener una idea, ¿no? Entonces, acá hay una tabla 16.1 en la página 173. Ahí está el resumen, en realidad, de todo lo que hablamos del recordatorio. La entrevista de preferencia se hará mediante entrevistador en un ambiente relajado y sin prisa. Eso es lo que les decía hace un momento, no es hacerlo tampoco rápido. Aunque ahora con esto del SUS y demás, no sé cómo estarán atendiendo, quizás tienen tiempo limitado, pero sería bueno siempre darle la mayor atención al paciente y que sea sin prisa. Ahora hay otra cosa, un detalle importante que no está en el texto y yo lo he aprendido durante la especialidad de medicina familiar, de que el paciente, por ejemplo, si ustedes están en un consultorio, están de frente en una mesa, ¿no es cierto? El paciente está separándonos la mesa de frente a frente. Esto, especialmente en la parte nutricional, es mejor romperlo. ¿A qué me refiero?
O sea, poner la silla, por ejemplo, a un lado, muy cerca a ti, ¿no? Para que el paciente se sienta más relajado, no siempre de frente a frente. Aunque ahora con la pandemia hasta plástico nos ponemos, ¿no? Bueno, pero es importante también darle cierta confiabilidad al paciente. Y especialmente con pacientes con sobrepeso y obesidad, ya vienen un poco con el temor de que los vas a criticar, si bien es un término, ¿no? O que les vas a decir por qué consumes esto o el otro. Entonces, a veces no es bueno directamente hablarle del tema de la nutrición. O sea, abordar otras preguntas de alrededor de su familia. Por decirles cómo te ha ido ayer, en qué trabajas, me gustaría conocer tu trabajo o qué haces, no sé. O sea, entrar en una confianza. Es importante motivar y entrar en confianza en el paciente para abordar la parte nutricional, ¿ya? Porque no es directamente, a veces ustedes en algún momento han criticado al médico que da el laboratorio y listo, no le importa la parte de prevención, lo mismo en la parte nutricional. Es importante motivar al paciente en este sentido, ¿no? De que tenga mucha confianza en ti, inclusive el mismo aspecto físico que tú tengas. A veces los nutricionistas y los médicos nutriólogos estamos, digamos, en la observación de que si estamos gordos o delgados. Ya, hay muchos pacientes que han venido, por ejemplo, a la consulta y me dicen, X persona, X nutricionista me ha dado esta lista, doctora, de alimentos, pero no creo que lo haga porque ella está con obesidad, ¿no? O sea, hay términos ahí, ¿no? A veces estamos condenados hasta nosotros mismos cuidarnos el aspecto físico, ¿no? Porque ellos quieren vernos también bien y piensan que es un ejemplo para que ellos puedan seguir. Entonces, es importante también, parecen puntos muy, digamos, no de mucha importancia, pero es importante, ¿no? Y hablarles incluso en la primera entrevista que tengan, en la primera consulta, hablarles incluso de otras cosas que no son nutricionalmente indicados, ¿no? Un poco abordarles de otras cosas y entrarles con calma. No les gusta a los pacientes que directamente se les hable de la patología a la cual están yendo, el sobrepeso, la obesidad o la delgadez, ¿no? Esto es importante, esto ya es por experiencia que les digo, que no está en el texto, obviamente. Y es importante también que hay muchos colegas míos, incluso docentes y demás, que han estado con problemas, por ejemplo, de gastritis y demás, y que han ido al seguro. No sé ni quién está trabajando en el seguro de nutricionista, ni idea, no sé, pero la cosa es que les dan una lista demasiada exagerada de en la primera consulta nutricional, nomás que tienen, pero ni siquiera les hacen bien el abordaje y les dan ya la lista de no puedes esto, ¿no? Y cuando tú lees la lista ves que no puedes nada, ¿no? Y es verdad, yo pensé que estaban exagerando cuando me han traído los colegas. Esta es la lista que me ha dado, evidentemente, ya les están diciendo que por poco ya no coman nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también que estos cambios sean paulatinos, no de golpe, ¿no? Como en el caso de la dieta hiposódica, por ejemplo, en los ancianos, tal como su término dice, es hiposódica, es disminución, no es anular la sal. Y a veces los ancianos entran, digamos, incluso por esto, en momentos de depresión y peor se nos va todavía, ¿no? Entonces, es importante en la parte nutricional equilibrar esta situación también, ¿no? No es directamente darles la dieta a cabalidad. Claro que vamos a entrar a esa dieta, pero es paulatino, ¿no? Es importante esto. Quizás que ustedes también, bueno, por experiencia les cuento y que tomen en cuenta. Ahora, si regresamos aquí al capítulo de recordatorio en la página 173, acá dice, ¿no? En caso de realizar varios recordatorios a la misma persona, no se llevará a cabo en días consecutivos, lo que les he dicho hace un momento. Ustedes resumen en este cuadrito. Este cuadrito sí es bueno que lo lean. No se repetirá el mismo día de la semana. En el conjunto de entrevistas de un estudio se debe asegurar la representación de todos los días de la semana y de las diferentes estaciones del año. Obviamente las estaciones del año tienen que ver mucho también, ¿no? Una parte a veces de frío tienden a comer más. Ayer nomás ha pasado esto cuando ha llovido, ¿verdad? Y yo estaba en el centro de Esperanza con las mamás y los niños. Generalmente para el almuerzo había que tocar el timbre y demás.
a veces 12:30, 1, ni se aparecían al comedor. Y no me van a creer, ayer a las 12 con la lluvia y el frío estaban pidiendo ya la comida, empezando los niños y las mamás. Y ya está el almuerzo, ¿no? Entonces, las estaciones del año también tienen que ver, el cambio de clima también tiene que ver mucho con esto de la alimentación, ¿no? O de lo que hemos hablado, del hambre, ¿no? De la parte de anorexia. Entonces, acá dice en el texto también es importante motivar a la persona que se va a intervenir, es lo que les he dicho en este momento, ¿no? No le motivan a su paciente, entonces pierden, ¿no? Incluso si en la primera consulta nutricional ustedes directamente se van a la dieta sin explicarle nada y demás, se va a ir el paciente, ¿no? Y otra cosa importante en el recordatorio, que hay que hacer preguntas generales para no inducir la respuesta y mostrarle imparcialidad ante la respuesta. ¿A qué se refiere esto? O sea, no le vas a decir a un niño, por ejemplo, ¿no? Un adolescente, qué sé yo, ¿tomas leche? Entonces él directamente te va a mirar y te va a decir, sí, tomo leche, ¿no? Entonces a eso se refiere. Directamente hay que preguntar qué has desayunado mejor, ¿no? Así para que él te diga qué es lo que ha consumido totalmente. Y esto ocurre no solo en los niños, ocurre hasta en las mamás, ¿no? Hay mamás que vienen a mi consulta con niños, la anterior semana más vino 2 niños muy con desnutrición crónica, y la mamá gordita, el papá también. Pero cuando les pregunté, porque ellos no sabían que les iba a preguntar, estaban viniendo a la parte médica. Entonces le pregunté qué es lo que han consumido ayer. Entonces ahí es donde te das cuenta, ¿no? Te dice esto, y ahí es donde más o menos les agarra. Por eso les digo que el método de recordatorio de 24 horas es un instrumento, para mí, el mejor de todos. Entonces ahí es donde de sorpresa, porque por ejemplo, esta mamá y este papá no sabían que le iba a preguntar. No están viniendo solamente a un control de niños sanos, ¿no? Entonces, es importante también lo que dice acá en el cuadro, las guarniciones de cada plato. Es muy importante. Todo nutricionista yo creo que debería tener más o menos un plato, un vaso, más o menos para que nos indiquen la cantidad, ¿no? Es importante, porque obviamente la cantidad también tiene que ver con lo que está consumiendo. Por ahí es buena la parte nutritiva, pero están dando muy poco, quizás, o está comiendo muy poco. Entonces es importante también ver. Y en los pacientes con obesidad, bueno, por experiencia les digo, más que el pan, a veces dice aquí la ingesta del pan que consumen, más diría en Cochabamba que es la ingesta de papa, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes, aunque no crean, 4 o 5 papas le echan, creo hasta a mediodía y otras tanto, ¿no? Entonces, generalmente la papa, he estado viendo que mis pacientes con obesidad, especialmente que vienen, por ejemplo, de los municipios a veces, personas o cholitas, qué sé yo, con bastante sobrepeso, es el consumo de papa, ¿no? Ahora, obviamente, el consumo de sal y azúcar es importante preguntar, porque muchos están acostumbrados a consumir mucho azúcar o mucha sal, y más si es con patología, ¿no? Entonces, hay que preguntar todo esto, si consume incluso crudo, hervido, salteado, a la plancha, al horno, obviamente en pacientes con obesidad. Todo esto dice en este cuadrito me gusta porque está resumido en la página 173 de todo. Y también incluso si es fresco o ha comprado envasado, porque en el envasado vamos a ver si la persona consume más envasado, está más expuesto a los aditivos que hemos hablado hace rato. Y ya, entonces, eso sería de recordatorio. Ya ahí en la página 776 hay ventajas e inconvenientes de la utilización del recordatorio. Lo que hemos hablado también hace rato, de la parte de la memoria, ¿no? De la parte del varón, que dice una parte que no recuerda a veces el varón más que la mujer es más precisa, ¿no? Y bueno, siempre va a haber alguna intradeclaración de un método a otro. No todos los métodos, digamos, son exactos, pero por lo menos nos van a dar una idea de lo que consume nuestro paciente. Pues así rápidamente hemos visto hasta el recordatorio de 24 horas y vamos a entrar al capítulo 19 y 20 el lunes y ahí terminamos esta parte. No sé si ya tiene alguna pregunta más. Licenciada, una pregunta. Justo ahorita que acabo de mencionar el tema del azúcar,
el azúcar blanca y el azúcar morena específicamente, am, en otros países está súper satanizado. Aquí, la verdad, no. De hecho, en algunas dietas que hemos hecho en las anteriores materias, la licenciada dice, puede entrar nomás, o sea, no, no pasa nada. Yo quiero saber qué opina, qué piensa usted. O sea, que puede entrar nomás donde no entiendo mucho. ¿En qué tipo de patología o cómo? En las preparaciones, ¿Preparaciones para qué? ¿Para niños, adultos? para toda la población en general. ¿Qué puede entrar el azúcar, dices? ¿Los dos? No entiendo tu pregunta. Claro, o sea, el Doctora, azúcar blanca, el azúcar morena, porque ahorita en México, bueno, no solo ahorita, hace tiempo ya, como le decía, está súper satanizado. Entonces, ¿por qué aquí se dice, no, está bien, ponle nomás azúcar a tu té, a tu café, a lo que gustes? Ujú. doctora, creo Ya. que se refiere a que si hay diferencia entre el azúcar blanca o el azúcar morena, o si son lo mismo, y lo que yo igual vi es que el azúcar morena es azúcar blanca teñida, o algo así. Ujú. Que yo sé del azúcar blanca es que tiene algún componente para que, como dicen, de la morena, le hacen blanquear, es algo de, como hacen con el mote, por ejemplo, este mote que tiene cáscara y el otro que no tiene cáscara. Hay un componente, no me acuerdo, pero es en base a calcio, algo de calcio oxalato, no sé, no recuerdo bien, pero hay un componente que hace esta transformación, ¿no? Entonces, en este caso, se ha dicho incluso que el azúcar blanca, y hay estudios y hay investigaciones, de que nos desfavorece en la parte de la absorción misma a la vez del hierro en la alimentación y inclusive del mismo calcio. Me han dicho que hay mayor osteoporosis, que hay mayor problemas. Se han encontrado miles de efectos secundarios a la azúcar blanca por por este cambio que hacen, no me acuerdo bien lo que utilizan para que esté así blanquito, digamos, ¿no? Y ese es el problema, por eso es que ahora más está en boga la azúcar morena. Personalmente yo, por ejemplo, he cambiado, sí, hace 2 años que solamente en mi casa se utiliza azúcar morena y ha sido incluso difícil, ¿no? Introducir a los chicos porque lo ven diferente, pero es hasta que se acostumbran nomás. Es como en el caso del aceite. Por ejemplo, allá afuera en Europa, en España, en todos lados se utiliza solamente el aceite de oliva. Aquí es bastante caro, pero más bien creo que ya hay luces de que Pino ya va a sacar el aceite de oliva. Pero miren a cuántos años después, ¿no? O sea, el desarrollo realmente estamos lentamente nosotros, como les digo, como el caso del ácido fólico y la embarazada también, ¿no? Y bueno, muchas cosas, la vitamina A también, que recién se ha estado dando. Así lentamente, pues nosotros lastimosamente vamos desarrollando, ¿no? Pero sí, hay esa desventaja. Ahora, en cuanto al azúcar mismo, ya sea el azúcar morena o sea el azúcar blanca, evidentemente es mejor consumir relativamente poco, ¿no es cierto? Poco, por esto de la acidificación inclusive del cuerpo, ¿no? Porque el azúcar que hace acidifica mayor el cuerpo y el cuerpo está más en riesgo de alguna patología, ¿no? Ahora que estamos en pandemia, peor todavía. O sea, es mejor hacer una dieta, más que todo, alcalina y no acidificada, ¿no? No sé si te he respondido en esto, Esther y José Andrés. Sí, doctora. Aparte por el impacto glucémico y de que son calorías vacías, ¿no? No nos aportan nada con relación a macronutrientes ni micronutrientes. Exactamente. Por eso a los niños más que todo es difícil, ¿no? Un poquito manejar en ese sentido porque siempre están queriendo el azúcar. Y eso también está un poco relacionado con la hiperactividad que ellos hacen, ¿no? Entonces, mayor actividad, mayor ganas, si así decirlo, de consumir este tipo de azúcar. Ellos mismos se dan cuenta, dicen, no, cuando no consumo azúcar tengo sueño, ¿no? Es para despertar un poco, como en el caso del café en los adultos, ¿no? Pero sí es importante equilibrar.
Personalmente en casa, nosotros, por ejemplo, no consumimos casi azúcar. Un quintal de azúcar nos debe durar 2 años o más. Pero hace poco nomás hablaba yo con algunas amigas, me decían, a la par, el arroz y el azúcar se me termina, a la par. Entonces eso quiere decir que se consume bastante, ¿no? En nuestro medio. Pero es importante regularizar y equilibrar nosotros eso, también ver de que no se consuma, ¿no? Tanto azúcar, la sacarosa, especialmente lo que habíamos hablado en requerimientos, ¿no? Acerca de la sacarosa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este capítulo 19, que es cuestionario de frecuencia, que es cortito también, y nos vamos a abocar más el lunes en la historia dietética misma. Si tienen algún ejemplo de historia dietética, lo están haciendo ya, deben tener ya, que generalmente tenían a estas alturas ya. Entonces vamos a modificar un poco algunos antecedentes que es importante preguntar en la historia dietética en el encabezamiento, y con eso ya estaríamos listos para el primer parcial. Y nos vamos a abocar a marcadores bioquímicos nutricionales ya para el segundo parcial y a la práctica. ¿Ya? Está bien, doctora. Gracias. Bueno. Disculpa, doctorita, una preguntita. Dime. ¿En sí todo el libro va a entrar al examen, al primer parcial? ¿Perdón? ¿En sí todo el texto va a entrar al primer parcial? Claro. Si se dan cuenta, es perímetros cefálicos, requerimientos y esto de los métodos, nada más es el primer parcial. Sin embargo, yo les voy a preguntar también de algo del diagnóstico, por ejemplo, anorexia infantil, que hemos avanzado, algunas cositas que importantes, quizás una o dos preguntitas va a entrar, pero la mayor parte del texto, ¿no? Y obviamente es importante para mí que asistan a mis clases, ¿no? Ya sea ahora que son virtuales, porque no todo está en el texto y siempre trato de actualizar un poquito y hay ciertas cosas claves también, ¿no? Por ejemplo, las vitaminas, que hemos visto algunas cosas, y todo eso que no está en el texto, ¿no? Pero sí está en base al texto, va a estar el examen. Obviamente es poco, pero... Ok. Ya. Gracias, doctorita. Es poco lo que hemos avanzado. O sea, cuando yo entré la primera vez a dar clases en la carrera, de esto 4 veces más he debido dar para el primer parcial. ¿Sí? Así ya se me ha reducido. Ya, entonces estudian nomás, chicos, el lunes. Nos contactamos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes, doctora. Hasta luego. Doctorita. Hasta luego, doctorita.